Continuamos una semana más con esta lectura apasionante de leer la Biblia en año y medio. Y lo hacemos después de dar un salto, porque la semana pasada no hemos dado ningún texto para leer. El tiempo pasado en la montaña me ha impedido grabar este vídeo y sentarme tranquilamente a poder hacer una reflexión. Pero nos ha servido también para que aquellos que estaban un poquito ahogados con la lectura o hayan perdido algún capítulo puedan sumarse y retomar esta marcha. Y leemos estos días unas páginas conmovedoras, pero muy duras, sobre el sufrimiento padecido por los fieles a manos del poder político, por aquellos que quieren permanecer fieles a la ley de Dios y no sucumbir a las amenazas de los poderosos. En el capítulo 6, con la instauración de los cultos paganos, se nos cuenta la persecución y asesinato de dos madres que fueron matadas por haber circuncidado a sus hijos, obligadas a pasear con sus hijos colgados al pecho, terrible, y arrojadas después por la muralla. Emocionante es el testimonio del anciano Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, cuyos amigos, movidos por la compasión, le decían que comiera la carne de cerdo sacrificada a los ídolos, que no pasaba nada, que por su edad sería disculpado. Pero él responde: no es digno de mi edad un engaño como este. Van a creer que Eleazar ha apostatado a los 90 años y daría muy mal ejemplo. Sería manchar de infamia mi vejez. Este es el testimonio precioso de un creyente que sabe las consecuencias que el mal ejemplo de su conducta puede ocasionar sobre los jóvenes y por eso prefiere mantener intachable y fiel antes de provocar el escándalo o hacer creer a la gente que esto de seguir al Señor es una cosa facilona y sin más. Una llamada de atención para nosotros a ser íntegros, coherentes, aun en las cosas pequeñas de cada día. Terrible el martirio de los 7 hermanos junto a su madre. Terrible ver a una madre cómo sacrifican a sus hijos entre tormentos, uno detrás de otro. Y sin embargo, ver la fortaleza que tiene esta mujer, que consuela a cada hijo y al último le conforta diciéndole: 9 meses te llevé en mi seno, por la misericordia de Dios te recobraré junto a tus hermanos en la otra vida. La persecución y el sufrimiento padecido por algunos creyentes que morían sin compasión, ancianos, niños, mujeres, adultos, desata la rebelión de Judas Macabeo, quien empieza a buscar entre las aldeas judías a fieles a la ley de Dios y consiguió reunir a unos 6.000 hombres, dice el libro de los Macabeos. La opresión del poder, la falta de libertad religiosa le empujan a levantar las armas y en capítulos sucesivos veremos cómo Judas Macabeo, al frente de un grupo de judíos, se va a lanzar contra el poder de los persas seleucidas. Primero bajo el dominio de Antíoco IV Epífanes, después bajo el poder de Antíoco V Eupator y después bajo el dominio de Demetrio I Soter, que estuvieron al frente del reino seleucida a mediados del siglo II a.C., en que está ambientado este segundo libro de los Macabeos. Entre los personajes más conocidos aparece Nicanor, que fue uno de los generales encargados de arrasar la ciudad de Jerusalén y que después llegó a ser gobernador de Judea. Un general que, viendo la integridad de los judíos, su capacidad de respuesta, llega a decir: los judíos tienen a alguien que les protege. Precisamente el libro termina con su derrota a muerte, pero aparecen otros personajes como Lisias o Gorgias, personajes griegos, helenistas, que están ahí en el medio del imperio y que luchan una y otra vez contra Judas Macabeo y sus hombres. Pero entre batalla y batalla hay testimonios preciosos, y el libro de los Macabeos nos deja algunas frases memorables que nos conducen ya a los últimos momentos de la revelación de Dios, con datos que hemos sido asumidos después por Jesucristo. Frases sobre el Creador que nunca habían aparecido. Dios lo creó todo de la nada, dice así el libro de los Macabeos, o sobre su providencia, el Señor todo lo ve, o sobre el premio y el castigo. No quede impune quien viole las leyes divinas. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo me resucitará. O textos sobre la oración y el tributo que hemos de dar a los difuntos, considerando que a los que habían muerto les estaba reservado un magnífico premio, encargo un sacrificio de expiación por los muertos. O sana costumbre es la oración por los difuntos, costumbre que mantiene la Iglesia y que ora por los difuntos y ofrece el sacrificio de expiación que se da en la Eucaristía, donde Cristo es precisamente el que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Con la muerte de Nicanor termina el libro de los Macabeos y nos ubicamos ya así en una fecha muy cercana a Jesús, y con ella terminamos los libros históricos. Todo un relato que comenzó con la creación de Adán y Eva,
El pecado y la promesa de la salvación, la vocación de Abraham, la liberación de la esclavitud liderada por Moisés, la guía ejercida por unos jueces sobre las 12 tribus de Israel, el deseo que tenía el pueblo de Dios de tener un rey y la llegada al trono de David y Salomón, la división del reino en el norte y en el sur, la deportación de Asiria y después de Babilonia, el regreso del exilio narrado por Esdras o Nehemías y por último la rebelión de los macabeos. Toda una historia de salvación, pero también de enfrentamientos y de miserias humanas, de infidelidades, de pecado y de perdón, de ruptura y de reconciliación. Terminamos aquí esta historia de la salvación y la semana que viene, en el mes de septiembre, ya comenzamos otro grupo de libros, los llamados sapienciales, que son reflexiones, refranes, ideas, la sabiduría de Israel plasmada en un texto y en unas frases. Pero antes de comenzar esos libros sapienciales, vamos a terminar los libros históricos con la lectura del segundo libro de los Macabeos en su última parte. Adelante y a concluir este texto histórico tan apasionante.